Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario, siendo el primer domingo del tiempo ordinario normalmente el bautismo del Señor. En este segundo domingo de este ciclo B, dedicado al Evangelio de Marcos, todas las lecturas van encaminadas a invitarnos al conocimiento del Señor. Como lema para este domingo pondría yo estas dos frases. ¿Dónde vives, Rabí? Vengan a ver. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, que ya en otra ocasión comentábamos que en realidad es un solo libro, dividido así para manejarlo con más sencillez. Es un libro histórico, es decir, recupera la historia de Israel, pero no meramente como un relato cronológico o como un reporte periodístico, sino fijándose en el papel de Dios en esta historia. El libro de Samuel, completo primero y segundo, tiene como objetivo asegurarle al pueblo de Israel que el paso de su organización con base a los jueces a la monarquía, cuando Israel pidió tener un rey, Dios, además de, a pesar de haberles advertido que era mejor que no se buscaran reyes, sino que su único rey fuera Dios, bueno, haciéndoles caso, nombrándoles reyes, les asegura que siempre los va a acompañar. Es decir, no faltarán profetas que corrijan a los reyes, que les hagan ver todo aquello que hacen que se separa de la voluntad de Dios. El pasaje que hoy escucharemos, que es muy bello, nos presenta la vocación del profeta Samuel. Es un tiempo oscuro de la historia del pueblo de Israel, una especie como de declive de la fe, de la vida, no saben a dónde moverse, se parece un poquito a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Literalmente el pueblo de Israel no sabe a quién seguir. Y eso está simbolizado en el texto que vamos a oír, ¿no? Samuel escucha una voz que lo llama, pero no ha terminado de identificar quién es. El protagonista principal del texto, por lo tanto, no es Samuel, sino es la palabra de Dios que irrumpe en la oscuridad, en la noche, el símbolo del relato, para iluminar a su pueblo. La palabra de Dios siempre nos invita al servicio, es decir, a encarnar el amor, porque eso es lo que nos va a llevar a la plenitud de vida. Samuel, de aquí en adelante, ya no va a estar a las órdenes de Elí, el sacerdote al que servía, sino que pasará a servir al Señor. Nos quedamos con esta frase que resume el sentido de la lectura. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. El salmo que vamos a escuchar, Salmo 39, nos describe la súplica a la vez confiada e impaciente del orante. Nos dice el Salmo que Dios se inclina a escuchar su oración. Dios se acerca, Dios nos escucha. La comunión con Dios pone en la boca del orante, aquel que empieza a relacionarse con Dios, realmente un cántico nuevo, nos cambia la vida. Subraya también, como en muchas ocasiones aparece también en el Antiguo Testamento, que a Dios no le interesan sacrificios y holocaustos, sino la disposición del creyente. Y aquí volvemos a oír la frase, aquí estoy, aquí estoy. El orante declara que no hay nada que desee más que tener la ley del Señor en medio de su corazón. Nos quedamos con estos dos frases del Salmo. Abriste mis oídos a tu voz, así que dije, aquí estoy. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ya hemos comentado, pero vale la pena recordar que Corinto en tiempos de San Pablo era una gran ciudad, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, con casi 500,000 de habitantes. Por ella pasaba la mayoría del comercio del Oriente. Era un ambiente realmente cosmopolita. Se movía mucho dinero, mucho pensamiento. Era una ciudad muy rica. Pablo le dedica especial atención a esta comunidad importante, es como una puerta al mundo, ¿no?
Tener un lugar en Corinto te aseguraba pues la entrada a Roma y la entrada a muchísimas otras regiones del Imperio Romano. Pero, por ser lo que era una ciudad y una comunidad conflictiva. Como había dinero, siempre andaban buscando novedades, cosas que les llamaran la atención. El texto de hoy nos subraya que el cristiano se vive como una sola realidad. Es decir, no somos espíritus que administran un cuerpo, somos espíritu-cuerpo. Y un signo de madurez cristiana es asumirnos así como una totalidad. La fe cristiana siempre ha tratado con respeto y dignidad nuestra realidad corporal. Creemos en un Dios que asumió nuestra condición humana encarnándose. De ahí la invitación a no dejar ningún área de nuestra identidad fuera de la consagración a Dios. Que todo lo que somos y tenemos sirva para amar y servir. Nos quedamos con la frase, además conocida y muy repetida, de este fragmento de 1 Corintios: su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aunque estamos en el año de Marcos, como Marcos es un evangelio el más corto de todos, en ocasiones como hoy se incluirá una lectura de otro evangelio. La lectura de hoy nos presenta la versión de Juan, del Evangelio de San Juan, sobre el llamado de los primeros discípulos. Es en el contexto de la comunidad de Juan el Bautista donde el Señor se encuentra. Ante dos de sus discípulos, Juan el Bautista declara que Jesús es el Cordero de Dios, referencia a aquel quien liberaría, como los corderos de los sacrificios de Israel, quien liberaría al pueblo de Israel tomando sobre sí todo aquello que les hacía daño, el pecado y sus consecuencias. Los discípulos interesados van detrás de Jesús, pero no se animan a hablarle. El Señor les pregunta, ¿qué quieren? Ellos le manifiestan que quieren saber dónde vive, que en realidad lo que le están diciendo es, queremos saber cómo vives, queremos saber quién eres tú. El Señor les dice que para conocerlo hay que estar con Él. Les invita a estar con Él. Vengan y lo verán. No se los voy a contar. Vengan, entérense por sí mismos. Pasan el día con el Señor y deciden quedarse con Él. El texto nos dice que uno de los dos discípulos del Bautista era Andrés. Su alegría de haber conocido al Señor es tan grande que se la comparte a Simón, su hermano, diciéndole, hemos encontrado al Mesías. El Señor fija en Pedro su mirada, forma idiomática de expresar una comunicación profunda e íntima, y le ayuda a terminar a entenderse a sí mismo. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. No lo leeremos en este día, pero inmediatamente sigue el llamado a Felipe y después el llamado a Natanael. ¿Qué nos dice Juan en este texto? Que el entusiasmo por el Señor contagia, pero esto no se compara a conocerlo personalmente. Nos quedamos con la frase de toda esta Eucaristía como lema, ¿dónde vives, Rabí? Vengan a ver. Escuchen. Como les comentaba al inicio de nuestra Eucaristía, es claro que el tema central de la palabra de Dios en este domingo, en esta liturgia, es la invitación al conocimiento del Señor Jesús, a entusiasmarnos con Él. Y es natural, estamos al inicio de su vida pública en nuestra meditación de los evangelios. Es importante, San Ignacio lo vio así y es el centro de la experiencia de los ejercicios espirituales, el tener una vida, un camino de discipulado. Los evangelios fueron escritos para eso, para que todo creyente pudiera tener la experiencia de sentirse discípulo, discípula del Señor. ¿Cómo puede ser esto? No solamente leyendo el texto, que desde luego es importante, es el contenido, pero tenemos que aprender a vivir en el texto, a morar el Evangelio.
a habitar la buena noticia. Es lo que San Ignacio suele llamar el conocimiento interno de nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego que esto tiene muchos paralelos, y no solamente paralelos, identidades con el conocimiento de cualquier persona, porque a quien queremos conocer es una persona, el Señor Jesús. En nuestras relaciones interpersonales podemos tener un conocimiento muy superficial, a veces ni el nombre sabemos de alguien, lo vemos en algún lugar. Este paulatino acercamiento entre personas, el ideal es que llegue a una auténtica comunión. Y esa comunión solamente se puede dar en la medida en que aprendemos a amarnos mutuamente. Y para amarnos mutuamente nos tenemos que enamorar. Llenar de este sentimiento de que hay algo en esta persona que toca lo más profundo de mi ser y que me impulsa a buscar vivir en su cercanía, vivir en su presencia, querer desde el fondo de mi corazón compartir toda mi existencia con esa presencia que me da tanta vida, que me entusiasma tanto, que me alimenta con su cariño, con su amor hacia mí. Eso es enamorarse. Aquí la clave es cómo podemos enamorarnos del Señor Jesús. De entrada, yo creo que es obvio, lo tenemos que conocer. Y hay varias maneras de conocerlo. La principal, que es el grueso de los ejercicios espirituales de San Ignacio, es acercarnos al Evangelio, a los Evangelios, a una lectura meditada, contemplada, pausada de lo que los Evangelios nos van transmitiendo. Este año, dedicado al Evangelio de Marcos, ciclo B de las liturgias dominicales, vamos a ir caminando de la mano del Evangelio de Marcos para conocer al Señor. Aquí la clave es, como Ignacio lo descubrió y lo enseña en su espiritualidad, no es solamente un conocimiento curioso, como quien lee una novelita o algo, sino la invitación es a que te hagas un personaje de la historia. Y San Ignacio sugiere que después de que leas el Evangelio, cierres los ojos, recrees la escena, y ahorita tenemos escenas muy bonitas. Tómate un tiempito después de la Eucaristía, vete a caminar o encuentra un lugar tranquilo donde puedas cerrar los ojos e imaginarte en esa escena. Cuando estos dos discípulos de Juan el Bautista escuchan de su maestro, este es el Cordero de Dios. Cordero de Dios que es símbolo de aquel que va a cargar sobre sí lo que a mí me está aplastando. En la visión simbólica del Antiguo Testamento eso lo hacía el Cordero que se sacrificaba. De ahí viene nuestra expresión del chivo expiatorio. Una vez al año, el día de la purificación, el día de la expiación, el sumo sacerdote le decía al oído a un chivito o una chivita todos los pecados de Israel, ¿no? Los que él se acordaba. Y después de que se los decía, los soltaban en el desierto, pensando que se llevaba todos los pecados del pueblo de Israel para aligerarlos de ellos, siempre y cuando, desde luego, pensando que lo que está en el fondo es la bendición de Dios que les da maneras de liberarse. El Señor Jesús es el Cordero de Dios definitivo. Con el Señor Jesús ya no necesitamos cuentos, no necesitamos ese tipo de símbolos. Lo único que necesitamos es dejarnos interpelar por Él, entrar en relación con Él. Y esa relación con el Señor Jesús, como todas las relaciones humanas, requieren tiempo. Si te quieres hacer buen amigo de alguien, le tienes que dedicar tiempo. Y no nada más calidad, sino, no solamente cantidad, sino sobre todo calidad. ¿Cuánto tiempo de calidad le dedicas a esta persona? Aquí la invitación es que le dediques tiempo de calidad al Señor Jesús. Entonces, nuestro primer alimentador para enamorarnos del Señor, para llenarnos de amor por Cristo, habiendo recibido su amor hacia nosotros,
es la Sagrada Escritura y en particular los Evangelios. Meternos a la Sagrada Escritura, métete a la escena, imagínate que estás viendo a todos los que están allá. ¿Qué rostro tendrían Andrés y el otro discípulo? ¿Qué rostro tendría Jesús? ¿Qué rostro tendría Juan el Bautista cuando les apunta y les dice, ese es el Cordero de Dios? ¿Qué habrá sido esa escena cuando el Señor se da cuenta que lo están siguiendo, se voltea y les dice, ¿qué buscan? ¿Y qué les nace a ellos decirles? ¿Dónde vives? Queremos estar contigo, queremos conocerte. Como les decía, ¿dónde vives? En el fondo es ¿cómo vives? Queremos saber por qué eres tú el Cordero de Dios. Queremos vivir de ti, experimentar de ti esta sanación, esta transformación, ser salvados por tu amor que todo lo puede. Y experimentar cada uno de nosotros, entrarnos a la escena de esa tarde que compartieron con el Señor, que les cambió tanto que decidieron quedarse con Él. Les bastó para decir, aquí hay vida. ¿Cuánto necesitamos estar con el Señor para enamorarnos de Él y realmente decir, aquí hay vida? Yo no me voy a separar nunca más de ti, Señor. No me voy a dejar engañar por todas las tonterías que mi entorno me pone como importantes, como fundamentales, como algo que no puedo dejar a un lado. Dejándote a ti, Señor, muchas veces al lado. La invitación es a que acudamos a esa cita, a que vayamos creciendo en ese conocimiento interno del Señor. Y sobre todo, ¿a dónde queremos llegar? A la última parte del Evangelio. Cristo, en su interacción contigo, además de sanarte, perdonándote, te va a revelar quién eres. Lo que nunca has oído de nadie, porque el Señor es el único que te ve tal como eres, en cuanto a lo que puedes llegar a ser para bien. Las dos primeras lecturas, tanto la del primer libro de Samuel como la del Salmo, subrayan lo mismo. Aquí estoy, Señor, tu siervo te escucha. ¿Qué quieres que haga? Muéstrame quién soy, muéstrame cómo puedo ser bendición en este mundo para todos los que me rodean. Finalmente, breve recuperación de la carta de Pablo a los Corintios. Para el cristiano es una realidad completa, la persona es una realidad completa de nuestra fe y relación con Cristo. No puede haber partes aisladas. No puedo ser cristiano de iglesia y canalla en los negocios o en la política o en las relaciones familiares o en mi sexualidad. Todo unificado en Cristo. Todo para bien y para transmitir el amor. Que no haya ninguna parte de nuestra vida que no esté enamorada de Cristo, vinculada al Señor, lanzada a hacer bien en medio del mundo por el ejemplo y modelaje que el Señor nos hace. Que Él, en su infinita misericordia y cariño, les enamore y que enamorados y enamoradas de Él, juntos construyamos el cuerpo apostólico que el Señor sueña que seamos. Que así sea. No se olviden de tener tiempo de calidad para pasar con el Señor a través de su palabra, para sentir y vivir el Evangelio a profundidad, para morar en la palabra viva de Cristo y así irnos enamorando del Señor. Dios con ustedes.